profesora, pero este pronombre de segunda persona, ya, este pronombre de segunda persona, señorita, sí segunda persona, entonces el tú, porque yo digo tú amas, y si le cambio sería usted amas. No, profesora, no se puede. Ten cuidado. Usted, que es un pronombre de segunda persona, por concordancia, solo se relaciona con verbos de tercera persona. Por eso es incorrecto decir usted amas, porque ese es el verbo que supuestamente le corresponde, pero no lo acepta. Y entonces ya sé que es un pronombre de segunda, pero se relaciona con verbos de tercera. Usted ama. A tener cuidado allí. Ah, entonces, profesora, yo debo guiarme mejor por el yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Y si es que concordara mi verbo con el usted, digo, usted es un pronombre de segunda, pero por concordancia siempre lo hace con verbos de tercera persona. Esa es la única observación que hay allí. En lo demás no vas a tener problema. Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, no. Solo en el caso de usted. Usted es un pronombre de segunda, pero siempre se relaciona con pronombres de tercera persona. ¿Listo? Bien. Continuamos. Número. Es la flexión del verbo que informa si la acción la realiza o recibe una persona o varias personas. Si es una persona singular y si son varias personas plural. Yo te pregunto, amas, que se encuentra aquí, singular o plural, ¿qué dicen ustedes? Amas, singular o plural, ¿qué dicen ustedes? Los espero. Amas, singular o plural. Singular. Singular. Listo. Singular, Miss. Muy bien, sí, efectivamente singular, porque corresponde al tú. Si le pertenece al yo, tú, él, si le pertenece al yo, tú, él, singular. Si le pertenece o concuerda con nosotros, vosotros, ellos, plural. Y entonces digo yo acá, yo amo, tú amas, él ama, singular. Y acá digo, nosotros amamos, vosotros amáis, ellos aman. Entonces en esta parte de aquí sería plural. O sea que, profesor, en el verbo yo no tengo que verificar si tiene ese o no tiene ese, en el verbo no. Eso lo puedes hacer en el adjetivo, en el sustantivo, en el artículo, pero no lo puedes hacer en el caso del verbo. Ya en el caso del verbo, recuerda que es por concordancia. Te recomiendo con estos 6 pronombres, yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Porque el caso de usted, ya sabe la observación, sí es un pronombre de segunda, pero se relaciona con verbos de tercera. Bien, el tiempo es una flexión del verbo que expresa cuándo se realiza la acción verbal. Y tenemos los tiempos absolutos que son 3. Presente, pasado o pretérito y el futuro. Presente, yo hago, por ejemplo. Pretérito, pasado, yo hice. Futuro, yo haré. Señorita, quiero conjugar el verbo satisfacer. Conjuga el verbo satisfacer en presente, pasado, futuro, primera persona. Y ahora, ¿cómo será? El verbo satisfacer, para que si es que alguna vez te preguntan, conjúgalo de la misma manera que el verbo, ¿no es cierto?, hacer. De la misma manera. Entonces, profesora, si es yo hago, sería yo satisfago, ¿sí? Si es yo hice, es yo satisfice. Si es yo haré, es yo satisfaré. Es igualito que el verbo hacer. ¿Listo? Bien, hecha esa aclaración, continuamos. Hay 3 tiempos absolutos, pero en su estructura del tiempo, el tiempo puede tener la siguiente estructura. Una estructura del tiempo simple y una estructura del tiempo compuesto. Un tiempo simple, amé, una sola palabrita. Tiempo compuesto con el verbo haber, he amado. Esto lo hicimos en la parte de verbos auxiliares. ¿Te acuerdas? El verbo haber con el participio que forman un tiempo compuesto. El verbo haber más el participio tiempo compuesto. El verbo conjugado sin el verbo haber solito es un tiempo simple. ¿Listo? Eso sería lo correspondiente a las flexiones verbales, en este caso el tiempo. Bien, continuamos. Modo. El modo es una flexión del verbo que nos va a dar a conocer la actitud o punto de vista del hablante. Y dentro de estas tenemos 3. El modo indicativo, el modo subjuntivo, el modo imperativo. ¿Qué expresa el modo indicativo? El modo indicativo expresa cuando un hecho es real, objetivo, seguro. Por ejemplo, tú amaste, un hecho real, un hecho objetivo, un hecho seguro. Tú amaste. Yo amo, un hecho real, un hecho objetivo, un hecho seguro.
El subjuntivo, por su parte, es aquel en el que el verbo permite expresar la actitud o punto de vista del hablante, en el que expresa deseo, duda o concepto hipotético. Entonces, si es tú amaste, en el indicativo, en el subjuntivo sería, ojalá tú amaras, deseo. Tú amaras, duda, concepto hipotético. Imperativo, como su nombre lo dice, orden, petición, prohibición. Tú, ama, orden, petición. Tú, no ames, prohibición. Eso sería lo correspondiente al modo indicativo, subjuntivo e imperativo. El aspecto como flexión verbal me va a indicar el carácter durativo de la acción verbal, lo que dura la acción verbal. Es un aspecto perfecto, perfectivo, cuando la acción verbal ha finalizado, ha concluido. Amé, viví, habría amado. La acción verbal finalizó, concluyó. Aspecto imperfectivo. La acción verbal está en ejecución y se extiende en su tiempo. Amaba, vivía, amaré. Acción verbal finalizada, aspecto perfecto, perfectivo. Acción verbal que no ha finalizado, todavía está en su ejecución, se extiende en su mismo tiempo, es un aspecto imperfectivo. Yo lo que puedo observar que de repente puede haber algo de dudas en el modo y en el aspecto que lo vamos a ver a continuación, sobre todo lo que es en el aspecto, ¿no? ¿Cómo voy a saber si tiene aspecto perfecto o imperfecto? No me es muy claro eso, de repente algunos por ahí están con esa duda. A continuación les voy a traer una diapositiva en la que voy a explicar un poquito más sobre el aspecto perfectivo e imperfectivo, donde de repente vamos a aplicar algo de manera más mecánica que nos va a poder va a lograr que ustedes puedan detectar el aspecto perfectivo e imperfectivo de manera más mecánica, pero de manera más rápida y de manera más certera. ¿Listo? Bien, hecha esa aclaración, estas son las 5 flexiones que presenta el verbo. Bien, continuamos entonces, pasamos a la siguiente diapositiva. Bien, entonces aquí tenemos la conjugación del verbo. Entonces yo he conjugado el verbo aquí en el modo indicativo, ¿no es cierto? En el modo indicativo tenemos 10 tiempos en el modo indicativo. En el modo subjuntivo tenemos 6 tiempos. Y en el modo imperativo solo lo tenemos en presente, un solo tiempo. ¿Listo? Bien, entonces yo observo que aquí hay verbos, tanto en indicativo, subjuntivo e imperativo. Observo que hay verbos que tienen un solo lexema en su estructura. Entonces, profesor, ahí está el tiempo simple. ¿Te acuerdas de los tiempos? Vamos a regresar acá. Tiempo simple consta de un solo lexema. Tiempo compuesto, verbo haber más su participio. Entonces, aquí observamos, sí, aquí hay un solo lexema. Entonces, quiere decir que estos son tiempos simples. Modo indicativo, su tiempo simple. Modo subjuntivo, su tiempo simple. Modo imperativo, solamente en presente y en tiempo simple. Señorita, cuando está el verbo haber más su participio, eso se le denomina tiempo compuesto. ¿Listo? Verbo haber más participio, tiempo compuesto. Bien, ahora, señorita, no me ha quedado muy claro eso del aspecto perfectivo, del aspecto imperfectivo, porque el perfectivo, la acción verbal terminó, concluyó, y el aspecto imperfectivo no concluyó, aún no ha finalizado, se extiende en su mismo tiempo, y la verdad que usted ha puesto unos ejemplos, mira acá, dice amé, vivía, habría amado, que dice que la acción terminó, y donde dice amaba, y dice vivía, amaré, dice que la acción está en ejecución y no se me hace muy claro, ¿no es cierto? Bien, vamos a aplicar algo mecánico aquí. Mira, todos los tiempos compuestos tienen aspecto perfecto o perfectivo. Ah, o sea, profesor, el verbo haber más su participio es un tiempo compuesto. ¿Todos tienen aspecto perfecto? Sí. Fácil, ¿no? Ah, entonces donde encuentre el verbo haber más su participio tiempo compuesto, entonces esos hacen que sean aspectos perfectos. Es un aspecto perfecto. La acción verbal concluyó, terminó. De la única forma simple que te tienes que cuidar es del pretérito indefinido. Pretérito indefinido en su tiempo simple. El pretérito indefinido es el que tú conoces como pasado. Si yo digo canté, yo digo canto, canté. Si digo de amaba, amé. Si digo de vivir, viví. Ah, ya. Porque si de amar tú dices amaba y de vivir tú dices vivía o de comer dices comía, esas terminaciones son características del pretérito pasado imperfecto. Ay, ay, ay. Y el pretérito indefinido o el pretérito perfecto simple
el pretérito perfecto simple o el pretérito indefinido es lo que tú conoces como pasado. Soñé, viví, jugué, lloré, canté. Ahora, si tiene el pasado, la terminación aba o iba, aba para ar, ia para ir, terminación de ser, entonces ya sabes que ese es un pretérito imperfecto. Entonces no me voy a confundir, no te vas a confundir. Y entonces esa tiene pretérito, ese tiene aspecto perfectivo, correcto. Ya no te dije de manera más mecánica, pero de manera más certera. Fácil, profesor. Entonces, los tiempos compuestos, verbo, haber más participio, siempre tienen aspecto perfectivo o aspecto perfecto. Y casi todas las formas simples, tiempos simples, tienen aspecto imperfectivo, excepto el pretérito indefinido o el pretérito perfecto simple, que no es otra cosa que el pasado que conozco yo. Porque si tiene terminación aba para ar o ia para ir, a ese se le llama imperfecto. A mí me están diciendo el pretérito perfecto, el pretérito indefinido. Ese es esa única forma simple que tiene aspecto perfectivo. De repente para ustedes les resulta de mucha ayuda. Para mí sí, porque a veces cuando comparo un verbo con otro verbo, me dice que uno es imperfectivo y el otro es perfectivo, y yo los miro, los observo y a veces le doy un contexto en el que no necesariamente voy a encontrar que la acción verbal se extiende netamente en su mismo tiempo, que la acción verbal no ha finalizado. Entonces me va a crear dudas por el comparativo que voy a ir haciendo. Pero más claro es, señorita, los tiempos compuestos o haber más participio siempre tienen aspecto perfecto perfectivo. Y casi todas las formas simples tienen aspecto imperfectivo, menos el pretérito perfecto o el pretérito indefinido, que no es otra cosa que lo que yo conozco como pasado. Si tuviera la terminación para ar, aba, o la terminación para ir, ia, entonces esa no, ese es un pretérito imperfecto y como su nombre lo dice, tiene aspecto imperfectivo. El único que tiene aspecto perfectivo es lo que yo conozco como pasado, el pretérito indefinido o perfecto simple. Bien, otro dato más. A ver, el modo indicativo explica o expresa cuando un hecho es real, es objetivo, seguro. Amo, amaba, amé, amaré, he amado, había amado, hube amado, habré amado. Presente el hecho real, objetivo, seguro, que se ha realizado. Dentro de lo que es el modo indicativo tenemos el tiempo potencial o condicional. Simple y compuesto, potencial o condicional, que expresa posibilidad. Ten cuidado con este, porque algunos te dicen para que encuentres más rápido y no te hagas problemas si es un hecho real, objetivo, etcétera, te dice ponle la palabrita ojalá y si te acepta es subjuntivo. Yo digo acá, ojalá yo ame, ojalá yo amara, ojalá yo amase, ojalá yo amare, ojalá yo haya amado, ojalá yo hubiese amado, ojalá yo hubiera amado, te das cuenta, es un modo subjuntivo. Y yo le pongo el ojalá porque esto me permite sobre todo expresar, ¿no es cierto?, lo que está expresando propiamente el verbo, que es deseo, duda, concepto hipotético o esperanza. Sin embargo, si yo le pongo el ojalá al potencial o condicional como expresa posibilidad, te va a aceptar. Ojalá yo amaría, ojalá yo habría amado. Recuerda que el potencial o condicional expresa posibilidad y por ende se ubica en el modo indicativo porque es un hecho real, objetivo, un hecho seguro. ¿Listo? Bien, sobre todo un hecho real, una posibilidad expresando un hecho real. Ten cuidado. Ya sabes que el modo imperativo que expresa orden, petición, prohibición. ¿Listo? Bien, eso sería lo concerniente a lo que es el verbo, y aquí hemos podido observar el aspecto perfectivo e imperfectivo, hemos podido observar cuando el verbo es en indicativo y debe expresar hecho real, objetivo seguro o posibilidad en el caso del tiempo potencial o condicional que se encuentra dentro del modo indicativo. El modo subjuntivo, como has podido observar, expresa deseo, duda, concepto hipotético, esperanza, y el modo imperativo expresa orden, petición y prohibición. Bien, jovencitos, hasta aquí alguna duda o consulta. Bien, para pasar a lo que es los verboides. Si hay alguna duda o consulta, levantan la manito electrónica, por favor, y si no, continuamos. Gracias, Sofía, por contestar. Muchísimas gracias. Continuamos. Me parece que lo del aspecto perfectivo e imperfectivo ha quedado más claro con esta diapositiva, porque me permite sí, realizarlo de manera mecánica, pero realizarlo de manera más certera. Dice, he volado, pero sí he entendido. Sí, el verbo es un poquitito complejo, es un poquitito complejo. Si nos quedábamos solo, porque yo solo debía avanzar hasta acá, nos quedábamos aquí, no,
Ah, está fácil, ¿no? Pero el detalle es cuando te preguntas, ¿por qué amé, viví, habría amado, el aspecto finalizó? ¿No? La acción finalizó y en amaba, vivía se extiende en su mismo tiempo. Si dice vivía, amaré, ¿no es cierto? Como queda la duda, pero ya sabes que si hay una forma compuesta, las formas compuestas tienen aspecto perfectivo. Y el verbo que se encuentra en tiempo pasado, lo que tú conoces como pasado, que no es otra cosa que el verbo denominado pretérito indefinido, pretérito perfecto, por ejemplo, amé, viví, jugué, lloré, soñé, comí, son tiempo pasado. Ahora, si tuviera la terminación aba o ia, ya sabes que pertenecen al imperfecto. Por ejemplo, acá tenemos amaba. Ah, ya, pretérito imperfecto, tiene un aspecto perfectivo. Vivía, amaré, todo ya lo que es este futuro, etcétera, ya todo se ubicaría aquí en el aspecto imperfectivo, porque casi todas las formas simples tienen aspecto imperfectivo, excepto el pretérito perfecto o pretérito indefinido, que es lo que tú conoces como pasado. Bien, ahora te dice expresa un hecho real. En estos verbos lo podemos comparar, pero cuando llegas acá, no. Entonces aquí lo puedes evidenciar de mejor manera, aplicar lo que les he dicho de los aspectos de manera mecánica. Aquí te estoy indicando cuáles son las conjugaciones propiamente dichas y te va a servir. Tómale una capturita si deseas, porque creo que hay una pregunta en la práctica que te pide conjugación, ¿no? Y esto te va a permitir resolverlo. Es como en matemática tú utilizas tus fichas de, ¿cómo se llama? Tus fichas ¿cómo se llama? De reglas, etcétera, de fórmulas, ¿no? En el caso de la conjugación del verbo, este sería tu formulario, por ejemplo, para el verbo. Lo usas tanto, así como tu formulario de matemática, que luego te lo llegas a aprender, pero es parte de la práctica, ¿no? En matemática tú practicas y tienes esa fichita de reglas, fórmulas, y luego ya te las recuerdas. Lo mismo pasa en lenguaje. No te asustes, no es que te lo voy a explicar ahorita y ¡plin! Ya automáticamente me sé todos los tiempos verbales, ¿ya? No puedes, pues no puedes, ya por eso tienes que practicar antes del examen, como lo haces en matemática, y luego ya se te queda en la mente y no hay necesidad que puedas llevar, porque si llevas tu formulario, te van a retirar y te van a sancionar, que no creo que quieran eso, ¿no? Bien, continuamos. Bien, pasamos ahora a lo que es pipipi. No se vale. Bien, verboide. El verboide. ¿Qué es un verboide? Es aquel que se forma de una raíz verbal más una terminación específica. No es verbo propiamente dicho, no es verbo propiamente dicho. No es verbo propiamente dicho. Dentro del verboide tenemos que puede ser infinitivo, participio y gerundio. Entonces, el infinitivo tiene las terminaciones ir, como por ejemplo viajar, correr, salir. Señorita, no es verbo. Yo he escuchado que dice escribe el siguiente verbo, viajar. Te están dando el nombre del verbo, pero el verbo propiamente dicho es cuando está conjugado. Yo viajo, tú viajas, él viaja. Allí sí es el verbo. Pero si yo tengo con terminación ir, es un infinitivo, es el nombre del verbo, es un verboide. El participio, terminaciones ad, oído, tos, ocho, jobo, para el participio regular, irregular, y para el participio activo, ante, ente y ente, despertado, amado. Para el gerundio, las terminaciones ando, endo, yendo. Entonces, raíz verbal, por ejemplo, de tejer, tej, más la terminación yendo, gerundio, tejiendo. De saltar, salt, más la terminación ando, saltando. Son gerundios. Ahora, estas son formas no personales del verbo, por eso son verboides. ¿Y por qué son formas no personales del verbo? Porque estos no te permiten expresar persona. Primera, segunda, tercera persona. ¿No? Singular, plural, tiempo, presente, pasado, futuro, no te permite expresar eso. Son formas no personales del verbo. Y como tal, el infinitivo en la oración puede funcionar como sustantivo. Por ejemplo, cuando digo amar es vivir, ¿qué es vivir? Amar, sujeto. ¿Qué es vivir? Vivir sería un sustantivo, no es verbo. Yo deseo comer, ¿qué es lo que deseo comer? Comer es un sustantivo. El verboide de tipo participio puede funcionar como adjetivo. Mujer amada, ¿no? Pero viene de amar, sí, pero tiene la terminación ada. Funciona como adjetivo. Tu sustantivo mujer. Lema dicho, rey creyente. Su sustantivo y el participio su respectivo adjetivo. Ten cuidado ya porque el participio activo se suele sustantivar con mucha frecuencia. Por ejemplo, cantante de cumbia. No me vas a poner, viene de cantar, cantante, adjetivo. No, el participio de tipo activo se suele sustantivar con mucha facilidad. Cantante de cumbia. Ah, pero si te dicen rey, por ejemplo, a ver, sí, rey creyente,
Ah, no, pues profesor, acá no está sustantivado porque es el adjetivo del sustantivo rey, ¿no? Ahora, recuerda en términos generales que hemos hablado del adjetivo y te he dicho, si al adjetivo se le antepone un artículo o un determinante, se sustantiva, hay que tener cuidado. Ah, entonces cuando el participio viene acompañando, refiriéndose a un sustantivo, entonces propiamente está funcionando como adjetivo. Ahora, si le antecedemos por un determinante, ya sabes que será sustantivo. Ahora, aunque no le pongas este determinante, los participios activos, ante, ente y ente, se sustantivan con muchísima frecuencia. Cantante de cumbia, por ejemplo. El gerundio en la oración no va a funcionar como verbo, no, va a funcionar como adverbio. Él camina leyendo. ¿Cómo camina? Leyendo. Leyendo no es verbo. Viene de la raíz verbal de leer, lee, más la terminación yendo es un gerundio. Ella llegó llorando. Llorando viene de llorar, le quitamos ar, yor, más la terminación ando es un gerundio. ¿Cómo llegó? Llorando. Es un adverbio en la oración. Se exceptúan de esta regla ardiendo, hirviendo, que si bien es cierto son gerundios, pero funcionan como adjetivos. El caso de vela ardiendo, agua hirviendo, se refieren al sustantivo respectivo, vela y agua, entonces ardiendo, hirviendo, sí son gerundios, pero por excepcionalidad están funcionando como adjetivos, ¿ya? Funcionan como adjetivos. Y justo esa fue pregunta de examen de admisión. Ahora, por ser adverbio, no acompaña al sustantivo. Entonces, incorrecto decir norma prohibiendo la venta de estupefacientes. Norma que prohíbe la venta de estupefacientes. No vas a poner un gerundio acompañando al sustantivo porque es incorrecto. Recuerda que es un adverbio. Y el adverbio acompaña al verbo, al adjetivo u otro adverbio, más no acompaña al sustantivo. ¿Listo? Bien. Ahora, señorita, entonces ya sé por qué se le llama verboide. Si bien toma la raíz del verbo y una terminación precisa, no necesariamente así solito va a funcionar como verbo. Pudiera funcionar como sustantivo, como adjetivo y como adverbio respectivamente. Ahora, señorita, yo me acuerdo que usted ha hablado de infinitivo y participio en la perífrasis verbal. Sí, ahora, pudieran apoyar a formar una frase verbal, pero solitos como tal no van a funcionar como verbo. Solitos pueden ser infinitivo, participio, gerundio, es decir, sustantivo, adjetivo, adverbio. Acompañando a un verbo conjugado podría ser parte de la perífrasis verbal, que eso lo hemos visto en la clase pasada. Es decir, la frase verbal, donde el verbo principal que está conjugado pierde su significado habitual. Yo tengo que subir ahí, yo tengo ahí, no, yo subiré ahí. ¿Ves? El segundo elemento es el núcleo. Yo dejé limpiada la sala, yo dejé la sala, no, yo dejé limpia la sala. Él va preparando eso, él va a eso, no, él prepara eso. Entonces, como te das cuenta, el verbo con su respectivo infinitivo, participio y gerundio pueden formar la perífrasis verbal, una frase verbal, sí, sí pueden hacerlo en este caso. O sea, tú acompañando al verbo conjugado, pueden formar de manera, una frase verbal, ¿no es cierto? Como una unidad, sí, pero también pudieran funcionar como sustantivo, adjetivo, adverbio cuando están solos. Hecha esa aclaración, jovencitos, entonces hasta aquí mi avance temático. A ver, vamos a ver, voy a verificar. Sí, con eso terminamos, chicos. Si desean, le toman capturita. Vamos a continuar, ya terminamos. Entonces pasamos inmediatamente a lo que es la práctica correspondiente para el día de hoy. Entonces, trabajamos 2 horas, nos toca trabajar aquí. Listo. Y ahorita en este momento les voy a colocar ya. Listo. Bien, entonces voy a detener. Fácil, profesor. Entonces, a ver, resuélvanlo ustedes y ya luego yo les digo cuál es la respuesta mejor. Solo, a ver. ¿Qué marcamos aquí? La D. La D. Bien, jovencitas, muchísimas gracias por sus aportes. Están trabajando a través de los audios y a través del chat. Muchísimas gracias. Procedemos a la resolución. Marca la alternativa que contenga un verbo en segunda persona del singular. Fácil, profesora. Lo que se tenía que hacer aquí es, por concordancia, si el verbo está en segunda persona, entonces puede ser tú o puede ser vosotros. Pero si me dice singular,
Entonces, mi verbo tiene que concordar con el pronombre subjetivo tú. El pronombre, el verbo que acompañe y concuerde con el pronombre tú de la segunda persona número singular, allí es. Entonces, nosotros analizamos y verificamos. Señorita, los verbos que hay es caminamos, vivían, hay una tilde, se me ha olvidado, vivían, extraño, miras, persiguen. Si nosotros analizamos, encontramos que dice nosotros, y nosotros es primera persona, ¿no? Nosotros es primera persona del número plural, que es nosotros. Ellos vivían en las calles más peligrosas. Ellos pertenece a la tercera persona, número plural, porque concuerda con ellos. Yo te extraño, concuerda con la primera persona del número singular. Entonces, en este caso es yo, ya completa. Tú lo miras. Aquí sí es la segunda persona del número singular. ¿Por qué? Porque concuerda con el pronombre tú de la segunda persona singular. Ellos persiguen a los ladrones, tercera persona, número plural, porque concuerda con el ellos. Entonces, ¿cuál es la clave de respuesta? Tal cual ustedes me han mencionado, la alternativa D es la clave de respuesta. Bien, pasamos a la pregunta número 22 y dice lo siguiente. ¿Es la flexión verbal que revela la actitud del hablante ante la información suministrada? ¿Qué marcamos en la 22? ¿Qué dicen ustedes? Los y las escucho. Creo que la sé. Modo. La sé. Modo. Muchísimas gracias. Correcto. La respuesta es la alternativa C, modo. ¿Qué es el modo? Es la flexión verbal que revela la actitud del hablante. Por ejemplo, hay un modo indicativo, la acción real, objetiva, concreta. Hay un modo de tipo subjuntivo, expresa deseo, ¿no es cierto? Expresa deseo, modo indicativo y el modo subjuntivo, expresa deseo. Y luego tenemos el modo imperativo que expresa orden, mandato, petición. Listo. El número expresa si lo realiza una o varias personas. El pronombre, la flexión verbal de persona, primera, segunda, tercera persona. El aspecto, si la acción verbal culminó, aspecto perfecto. Si la acción verbal se extiende en su tiempo, imperfecto. Tiempo, presente, pasado, futuro. Así es que la que es la alternativa correcta, claramente la alternativa C, los demás son distractores. Pregunta número 23 dice lo siguiente. Marque la alternativa que contenga un verbo en modo subjuntivo. Recuerda que el modo subjuntivo expresa deseo, expresa duda, expresa hecho hipotético. Entonces, buscamos los verbos y dice aquí, caminan, darán, participarán, he visto y atiende. Bien, recuerda que expresa deseo, duda. Ya salió a la vista, ¿no es cierto? ¿Qué marcamos? Los La escucho en la sé, la sé. 23. La sé. Ya sé. Listo, muy bien, ya saltó a la vista, ¿no? Entonces dice aquí, caminan, darán, he visto, atienden, son verbos en modo indicativos, ¿no es cierto? Bien, entonces, donde dice deseo, duda, ojalá los estudiantes participaran en clases. La respuesta es la alternativa C, porque aquí el verbo expresa deseo o duda. Los estudiantes participaran en clases. Ojalá los estudiantes participaran en clase. Ojalá participaran. ¿Listo? Entonces, deseo, duda, pregunta número 23. ¿No? Hecho probable. Probabilidad también es. ¿Listo? 24 dice, la flexión verbal que señala si la acción está o no concluida, ¿te acuerdas? ¿Cómo se denomina? Los y las escucho. ¿El aspecto? Ya está, me ganaron. Sofía,
Muchísimas gracias. Me dice, así como sus compañeros, compañeras que están trabajando a través del chat, me dice, marque la alternativa, dice, flexión verbal que señala la acción que está o no concluida. ¿A qué se denomina? Eso se denomina el aspecto. Si la acción concluyó, aspecto perfectivo. Si no concluyó, aspecto imperfectivo. Los demás son distractores, distractores. ¿Listo? Continuamos. Marque la alternativa que contenga una forma verbal en pretérito imperfecto del indicativo. Fácil, profesor, usted habló del pretérito imperfecto y dijo que el pretérito imperfecto simple, si viene de la terminación ar, lo vamos a encontrar con la terminación aba. Y si viene de la terminación er o viene de la terminación ir, la terminación va a ser ia. Ya saltó a la vista la respuesta. ¿Cuál es en la 25? La B, caminaba. Muy bien, correcto. Ya saltó la respuesta a la vista. La alternativa B. Redactea, me, esperé, ¿no es cierto? Esos son pretéritos perfectos. ¿Listo? Perfectos. Muy bien. Continuamos. Es una forma no personal del verbo. Ya, me está hablando del verboide. Forma no personal del verbo. Que funciona como sustantivo o como parte de una perífrasis verbal. Todos los verboides pueden ser parte de la perífrasis verbal, pero hay uno en específico que funciona como sustantivo cuando está solo. Cuando no acompaña a la perífrasis verbal, cuando está solo en la oración puede funcionar como sustantivo. ¿Cómo se le denomina? ¿Qué dicen ustedes? Los y las escucho. Infinitivo. Infinitivo. Excelente, muy bien. El infinitivo. El participio funciona como adjetivo. El gerundio funciona como adverbio. Adjetivo y tiempo presente son distractores. Bien, pregunta número 27 dice lo siguiente. Marque la opción que contenga un participio activo. Dentro de lo que es el participio, tenemos el participio, a ver, voy a jalar un poquito esto, recordando un poquito, tenemos el participio de tipo regular. El participio regular tiene la terminación ado, ada, ido, ida. Ado, ada, ido, ido. ¿Listo? Y tiene el participio irregular, que es to, so, cho, jo, bo. ¿Listo? Puntos suspensivos le voy a poner acá. 1, 2, 3. Listo. Y el participio activo que tiene la terminación ante, yente, ente. Ante, yente, ente. Ante, yente, ente. ¿Listo? Muy bien. Ya podemos encontrar la respuesta correcta. Búscalo. ¿Qué marcaríamos en la 27? Te escucho. La E. Me está pidiendo participio activo. Lo que yo he hecho es un recuento de qué participios hay. Pero recuerda que a ti te está pidiendo participios activos. Entonces las terminaciones serán ante, yente, ente. Ahora, para que se forme un participio, recuerda que tiene que tomar como punto de partida, tiene que haber una raíz verbal. Una raíz verbal más las terminaciones. En este caso, la terminación precisa sería ante, ente y ente. ¿Dónde encontramos eso? ¿Qué marcamos? ¿Qué marcamos, chicos? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Qué marcamos? La D. Ya, tenemos prácticamente como dos, ¿no es cierto? Por ahí alguien me dice, hay dos, vamos a verificarlo, ¿ya? A ver, présteme atención porque ustedes están con duda y vamos a resolver. Entonces dice acá, señorita, estoy en duda porque puede ser de estudiantes
No creo que sea vendido, ¿no es cierto? Vendido no. Y puede ser docentes, ante y ente, puede ser cualquiera de estas dos. No es vendido porque tiene la terminación ido y esa no sería un participio de tipo activo, sería un participio de tipo regular. Señorita, los agentes, acá también podría ser los agentes, profesora, entonces aquí también podría ser, vamos a ver, hay algo que estás obviando. Materiales impresos. Luego acá tenemos mis vecinos están cantando. Acá tiene la terminación ando, pero ando no, porque ando, yendo, endo es un gerundio. ¿Listo? Es creo que todo lo que tenemos, ¿no es cierto? Ahora, mira lo que te has olvidado, esta parte de aquí. Lo que tú te has olvidado es esto. En estudiantes, en agentes, en docentes, ¿en cuál hay raíz verbal? Y esa es la respuesta correcta en la 27. Ya salió, ¿no? Ya Sí, salió. sí, la. Ujú. Así viene en el examen, chicos. Puede ser la A, puede ser la C, puede ser la D, pero si te hemos dicho que el participio es un verboide y es en verboide porque toma una raíz verbal y terminaciones precisas. Ah, ya. Entonces, profesor, en agentes y docentes es una coincidencia que estos sustantivos tengan esa terminación. Es una coincidencia. No son verboides porque no se forman a partir de una raíz verbal. Entonces, la respuesta correcta, profesor, aquí, la respuesta correcta es la alternativa A. Bien, chicos, al regreso resolvemos la pregunta número 28. Pregunta 28. Hecha esa aclaración, vamos a pasar a sus 5 minutitos de descanso. Son 9:13. 9:18. Levantan las manitos electrónicas y continuamos, por favor. ¿Ya? Gracias, Xiomara. Profesora, ahí Listo, también. El adverbio. ¿Listo? Bien, iniciamos. El adverbio, en su definición semántica, es aquella palabra, seguimos en morfología, recuerden, semánticamente es aquella palabra que expresa circunstancias de lugar, cantidad, exclusión, afirmación, modo, tiempo, inclusión, negación, duda. El adverbio le aporta y amplía significado, ya sea al verbo, al adjetivo o a otro adverbio. En este caso, por ejemplo, digo camina poco. Poco se refiere al verbo, ¿no? Poco honesto está intensificando al adjetivo. Poco tarde está intensificando a otro adverbio. Como puedes observar, el adverbio es bastante selectivo. No se relaciona con cualquiera. No, 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 no. El adverbio dice, un momentito, yo solo aporto, amplío significado y solo me relaciono con el verbo, con el adjetivo y con otro adverbio. No lo olvides. El adverbio es selectivo, no se relaciona con cualquiera. Únicamente con el verbo, con el adjetivo y con otro adverbio. ¿Listo? Bien, entonces semánticamente expresa circunstancias de lugar, modo, cantidad, tiempo, exclusión, inclusión, afirmación, negación, duda. Y semánticamente le aporta y amplía el significado, ya sea del verbo, ya sea del adjetivo o de otro adverbio. Morfológicamente, el adverbio es una palabra invariable. ¿Te acuerdas en la primera parte que hicimos determinantes clases de palabras? Ahí decíamos son palabras invariables el adverbio, la preposición, la conjunción. Y justamente estamos iniciando ahora el trabajo de categorías gramaticales invariables. O sea, todas las anteriores que hemos trabajado, profesor, eran palabras variables, sí. Las palabras invariables son el adverbio, la preposición y la conjunción. Entonces tenemos el adverbio, palabra invariable, porque carece de flexiones de género y de número. Yo digo, por ejemplo, ¿es medio seria o es media seria? Señorita, medio vendría a ser un adverbio. Sí, es un adverbio de cantidad. ¿Y qué tipo de palabra es seria? ¿Está seria? ¿No está seria? Ah, ya, es un adjetivo, entonces sí puede ser adverbio, porque el adverbio se relaciona con el adjetivo. Si el si el adverbio carece de flexiones, puesto que es una palabra invariable, no tiene flexión de género, no tiene flexión de número, ¿cuál sería el adverbio correcto? El adverbio correcto es medio seria. No se flexiona media seria, no, es incorrecto flexionar. Peor pagados, peores pagados. Pagados, de pagar, terminación ado. Profesora, es un participio, ¿ya? Y el participio, cuando no apoya la perífrasis verbal, ¿qué función asume? El participio funciona como adjetivo. Ah, entonces, pagado sería un adjetivo y peor sí podría relacionarse con el adjetivo, entonces es un adverbio. Peor, mejor, un adverbio de modo. Bien, peor pagados.
Entonces, o peores pagados. Señorita, el adverbio carece de flexiones de género y número. Entonces, lo correcto sería, por ejemplo, los docentes peor pagados, sería lo correcto, y sería incorrecto decir los docentes peores pagados. Es incorrecto porque el adverbio carece de flexión de género y de número. No tiene, no se va a flexionar. Ahora, algunos adverbios admiten sufijos derivados, aumentativos, por ejemplo. Señorita, se está flexionando. No, no se está flexionando, ni en género ni en número. Estoy generando un aumentativo, que eso es distinto. O sea que sigue siendo una palabra variable. Cuando se refiere a variable invariable, se refiere a si tiene flexiones o accidentes gramaticales de género y de número. El adverbio no tiene, correcto. Pero sí con este puedo generar un aumentativo. Y puedo decir de lejos, lejazos. O un diminutivo, lejitos. O puedo establecer incluso al adverbio, tal como se hacía en el adjetivo, el adverbio también aceptaría gradación con la terminación ísimo. Todos no, solo algunos. Por ejemplo, de lejos, lejísimos. O sea que la terminación ísimo, profesora, no es única del adjetivo calificativo. También lo pudiera tener algunos adverbios. ¿Listo? Bien, hecha esa aclaración, entonces, morfológicamente el adverbio es una palabra invariable porque carece de flexiones de género o de número, no tiene. Algunos de los adverbios sí van a admitir formación de derivados. Flexión de género y número, no. Pueden generar aumentativos, diminutivos o hacer una gradación con la terminación ísimo, ísima. Bien, sintácticamente, el adverbio funciona como circunstancial. ¿Qué quiere decir? Que en la oración el adverbio, a ver un ratito, voy a acomodar bien, ahora sí. Sintácticamente, ¿qué quiere decir? Sintácticamente, la función que tiene el adverbio en la oración. Y el adverbio en la oración, sintácticamente, puede funcionar como circunstancial. ¿Cuándo? Cuando modifica al verbo o a otro adverbio. Es el caso de regresó rápido. Entonces, rápido está modificando, acompañando, ampliando el significado del verbo. Regresó rápido. Entonces regresó, mi núcleo del predicado, y rápido es un adverbio, que se está refiriendo al verbo, ¿no es cierto? Se relaciona con el verbo. Entonces yo digo, ¿cómo regresó? Regresó rápido. Entonces, este es un adverbio, ¿no es cierto? Rápido es un adverbio. Entonces, circunstancial de modo. Circunstancial de modo. O sea, si es un adverbio de cantidad, circunstancial de cantidad. Si es un adverbio de afirmación, circunstancial de afirmación. ¿Listo? Señorita, pero acá dice cuando modifica al verbo o a otro adverbio. ¿Eso es cierto? Sí, cuando modifica al verbo u a otro adverbio. Solo en ese caso. Ya, profesora. Entonces, ¿qué pasaría? Porque en este caso, a ver acá, no solamente modifica al verbo y a otro adverbio, también modifica el adjetivo. Ojo, si el adverbio preciso modifica un adjetivo, forman una frase adjetiva. O sea, cuando el adverbio, ¿no?, se refiere o es un modificador del adjetivo, juntos forman una frase adjetiva. Por eso la función de ambos es propia del adjetivo. No vaya a ser que encuentres una estructura como esta, él es muy amable, y me digas, muy circunstancial. No, cuando el adverbio acompaña al adjetivo, juntos forman una frase adjetiva. Por eso en este caso, y asumen funciones propias del adjetivo. Por eso en este caso, verbo copulativo, y este sería el atributo. Entonces el adverbio es circunstancial cuando el adverbio modifica o amplía el significado del verbo de otro adverbio. Pero si se trata de que el adverbio amplía el significado de un adjetivo, ya sabes que en ese caso juntos forman una frase adjetiva y la función de ambos es propia del adjetivo. O sea, el adverbio como tal, circunstancial. Y esto va a suceder cuando modifica el verbo a otro adjetivo. ¿Listo? Bien, lexicológicamente el adverbio es de inventario cerrado, siempre y cuando sean adverbios simples. Y también puede ser de inventario abierto, siempre y cuando sean adverbios por su fijación o locuciones adverbiales. Pero ¿qué es un adverbio simple? Por su fijación o locuciones adverbiales lo vemos a continuación. ¿Hasta aquí alguna duda? Bien, procedemos entonces a la siguiente diapositiva. Gracias por responder, Jefferson. Pasamos a la siguiente diapositiva. Y vamos a trabajar aquí clases de adverbio por su estructura, que es lo que necesito saber, ¿no es cierto? Me decía aquí adverbio simple por su fijación y locuciones adverbiales, es lo que vamos a hacer acá. Por su estructura el adverbio puede ser simple, por su fijación o locución adverbial. Es un adverbio simple aquel que está formado por una sola palabra y en este solo una raíz.
Es el caso de sí, ayer, mejor, peor, etc. Adverbios por su fijación son los que tienen, se forman con un adjetivo y se le añade la terminación mente, el sufijo mente. Entonces yo digo de cortés, cortésmente, de sano, sana, sanamente. Cuando es un adjetivo que tiene dos terminaciones como sana, sano, siempre se utiliza la que termina en A, ¿ya? Entonces, señorita, a ver, en color también podría decir adjetivo, claro, blanco, blanca, sería blancamente, no es blancomente, ¿no es cierto? Por eso la A está resaltada. Bien, ese es el adverbio por su fijación. El adverbio simple, el que consta de una sola palabra y en este solo una raíz. Sin embargo, el por su fijación toma un adjetivo y le añade el sufijo terminación mente. Bien, luego tenemos la locución de tipo adverbial. Es un conjunto de palabras que equivalen en significado a un adverbio simple o a un adverbio por su fijación. Bien, entonces, a ver, no entiendo, profesor. El adverbio simple consta de una sola palabra y en este solo una raíz, correcto. El adverbio por su fijación, adjetivo más la terminación o sufijo mente, correcto. Y la locución, es un conjunto de palabras. Las anteriores, mira, forman solamente un solo vocablo. En la locución adverbial es un conjunto de palabras que equivalen en significado, ya sea un adverbio simple o un adverbio por su fijación. Por ejemplo, lo vio in situ, acto seguido se fue. Señorita, decir lo vio in situ es decir, lo vio allí, lo vio ahí. Correcto. Entonces, in situ equivale a ahí. Ahí es un adverbio simple. In situ tiene dos palabras, entonces una locución adverbial. Acto seguido, lo vio in situ, acto seguido se fue. Lo vio ahí, inmediatamente se fue. Inmediatamente, profesor, es un adverbio por su fijación. Y acto seguido equivale en significado a inmediatamente. Como acto seguido tiene dos palabras, entonces es una locución de tipo adverbial. Profesora, ¿cómo se forman las locuciones adverbiales? Las pautas de formación son, utilizan preposición, más sustantivo y o adjetivo. Es el caso de a gusto, sin duda, in situ, al azar, a la fuerza, a la larga, a la primera vista, a veces, de una vez, de todos modos, en un 2x3, en un santiamén, etc. Grupos nominales. Por ejemplo, yo digo, llovió, una barbaridad, ¿no? Una eternidad, acto seguido, tal vez, etcétera. Son grupos nominales que también son locuciones adverbiales. Coordinaciones, más o menos, ni más ni menos, ¿listo? Y acá tengo otros ejemplos de locuciones adverbiales, en un abrir y cerrar de ojos, a ciegas, al pie de la letra, en mi vida, sin duda, en verdad, hurtadillas, a tontas y a locas, en un pispás, más o menos, etcétera, y su significado respectivo. Locuciones adverbiales, un conjunto de palabras, dos o más, que equivalen en significado, ya sea al adverbio simple o al adverbio por su fijación. Eso sería lo concerniente al adverbio simple por su fijación y locución adverbial. Señorita, usted habló algo de lexicológicamente. Sí, te dije que lexicológicamente el adverbio simple es de inventario cerrado. Nos dan un listado específico y ahí queda, correcto. Señorita, pero dijo que el adverbio por su fijación y la locución adverbial son de inventario abierto. ¿Por qué dijo eso? Porque mira, se forma el adverbio por su fijación con el adjetivo. ¿Y el adjetivo es de inventario abierto, sí o no? Sí, el adjetivo es de inventario abierto. Locución adverbial, conjunto de palabras, incluso formaciones populares como en un 2x3, en un santiamén, antes que cante el gallo. Por eso dice que el adverbio por su fijación y la locución adverbial son de inventario abierto, porque se puede, ¿cómo se llama? Tener más adverbios de su fijación y de locución, se pueden ir incrementando, sí. Adverbios simples no, nos dan un listado específico y ahí queda. Entonces, desde el punto de vista lexicológico, el adverbio tiene doble categorización. Puede ser de inventario abierto, adverbio por su fijación y locución adverbial, y puede ser de inventario cerrado, adverbio simple. Hecha esa aclaración, jovencitos, pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Listo? A ver, pasamos a lo siguiente. Ahora, clases de adverbio por su significado. Por su significado, el adverbio puede ser de cantidad, ¿no? Como cuánto, o hacer la pregunta cuánto, poco, más, menos, algo, casi nada, aproximadamente, más, mucho, muy, demasiado, bastante, tanto, todo. De lugar, donde, aquí, allí, ahí, arriba, abajo, encima, abajo, delante, detrás, adentro, fuera, cerca, lejos. Adverbios de tiempo, cuando, ayer, hoy, mañana, ahora, tarde, luego, pronto, ya, recién, todavía, aún. Adverbios de modo, como, así, tal, según, bien, mal, mejor, igual, regular, despacio, rápido, aprisa, etc.
Adverbios de negación, no, nunca, jamás, tampoco. Afirmación, sí, cierto, claro, efectivamente, ciertamente, también. Duda, quizá, tal vez, acaso, igual, posiblemente. Exclusión, excluir, solo, solamente, únicamente, exclusivamente, siquiera. Inclusión o adición, incluso, inclusive, aún, hasta, además, también. Señorita, hay dos aún que se repiten. Este tiene tilde, equivale a todavía. Este no tiene tilde, equivale a incluso. Bien, hecha esa aclaración, jovencitos, entonces dice, viajaré allá, ¿dónde? Allá, adverbio de lugar. Mañana viajaré, ¿cuándo? Mañana, adverbio de tiempo. Yo viajé plácidamente, ¿cómo? Plácidamente, adverbio de modo, ¿cómo? Plácidamente. Yo viajé bastante, ¿cuánto viajé? Bastante, entonces este es un adverbio de cantidad. Yo sí viajé, adverbio de afirmación, no viajé, negación. Probablemente viaje, adverbio de duda. Únicamente viajaré, adverbio de exclusión. Yo incluso viajaré, adverbio de inclusión. Bien, en este texto que les acabo de poner, ¿dónde están los adverbios? Ayer fui a patinar, me sentí a gusto y me divertí muchísimo. ¿Cuáles son los adverbios aquí? ¿Cuándo fui a patinar? Ayer. Aquí tenemos un adverbio de tiempo. Ayer fui a patinar. ¿Cómo me sentí? A gusto. ¿Cómo me sentí a gusto? Adverbio de modo. Y me divertí. ¿Cuánto me divertí? Mucho, muchísimo, ¿no es cierto? Puede tener la terminación ísimo sin ningún problema. Algunos adverbios lo aceptan. ¿Cómo aprendí? Fácilmente, adverbio de modo. Y patiné, muy bien. ¿Cómo patiné? Muy deprisa, no adverbio de modo. Muy, adverbio de cantidad. Seguramente iré pronto. Yo te pregunto, seguramente es un adverbio de afirmación o de duda. ¿Qué dicen ustedes? Seguramente es un adverbio de afirmación, de duda. Contextualicen. Respondan. Duda. Duda. Correcto, Duda. correcto. No se van a equivocar. Seguramente iré pronto, tal vez, probablemente, posiblemente, iré pronto. ¿Listo? Pronto, adverbio de tiempo. ¿Cuándo? Pronto. Listo, chicos, eso sería lo concerniente a las clases de adverbio por su significado. Si desean, le toman capturita. Pasamos a la siguiente diapositiva. Listo, pasamos a la siguiente diapositiva. Dice, recomendaciones. No me uses adverbios como, mira, empiezan por como una especie de preposición, ¿no? Encima, enfrente, debajo, delante, detrás, dentro, fuera, cerca. No usar adverbios como encima, enfrente, debajo, delante, detrás, dentro, fuera, cerca, con posesivos mío, tuyo, suyo. ¿Ya? Por ejemplo, cerca tuyo es incorrecto. ¿Por qué? Porque los posesivos no complementan al adverbio. Los posesivos pueden complementar tal vez al verbo, tal vez pueden complementar, ¿no es cierto? Al verbo generalmente, ¿no es cierto? Pero no al adverbio. También pudieran los posesivos complementar al sustantivo, también pudieran hacerlo, pero no al adverbio. Entonces, decir cerca tuyo es incorrecto. Lo correcto sería cerca de ti. O sea, no utilizar un posesivo, sino utilizar un pronombre de tipo preposicional. ¿Cerca de quién? Cerca de ti. ¿Listo? Bien, entonces, encima, enfrente, delante, delante, debajo, detrás, dentro, fuera, cerca, no adicionarles posesivos mío, tuyo, suyo, porque los adverbios no deben ir complementados por los posesivos, es decir, ¿no es cierto? Los adverbios no deben ir complementados por los posesivos. Ahora, alrededor mío y al lado mío. Señorita, alrededor mío y al lado mío son locuciones adverbiales. Sí, tienes razón. Pero ¿por qué acá dice que sí es correcto decir al lado mío y alrededor mío? Si son locuciones adverbiales y acá está usted diciendo que no. Es que este tiene una excepción. ¿Y por qué, profesora, tiene una excepción? Porque dentro de la locución adverbial hay un sustantivo. Ah, y en ese caso el posesivo sí puede complementar al sustantivo. Ah, es que dentro de la locución hay el sustantivo alrededor, dentro de la locución hay el sustantivo lado, y en ese caso sí se podría colocar. Por eso es que en estas dos construcciones ponerle mío es correcto. En los demás casos no. En este caso, en esta locución adverbial, porque dentro de la locución adverbial hay un sustantivo. Bien.
Es aconsejable que adverbios, mira, empiezan por abajo, adelante, adentro, atrás, afuera. Es aconsejable que estos adverbios se usen con verbos de movimiento. Yo voy atrás, yo voy abajo, yo voy adelante, yo voy arriba, ¿no es cierto? Muy bien. Pero no se recomiendan que vengan con complementos. Yo voy atrás de ti, yo voy atrás tuyo. No se recomienda. Pero profesora, y si yo quiero señalar que es de ti, ¿no es cierto? Y esta ubicación, ya no utilizas por atrás, utilizarás aquí, yo voy detrás de ti. Ah, o sea que sí hay forma para expresar lo que yo quiero acá, sí. Pero si estas que empiezan con A, estas se usan con verbos de movimiento. No le pongas complementos. Si quieres ponerle complementos, usa las que están acá arriba, encima, enfrente, debajo, delante, detrás, dentro, cerca, afuera. Yo voy atrás de ti. No, yo voy detrás de ti. Yo voy atrás, ¿no? Entonces, yo camino para atrás, siempre acompañando a verbos de movimiento. No intensificar con adverbios como más o menos los adjetivos sintéticos. Es más mayor que tú, no, porque mayor, el más ya está contenido en esta idea. Entonces no es necesario ponerles los adverbios más o menos. Es mayor que tú simplemente. No ponerle adverbios como muy demasiado a los adjetivos superlativos porque ya están en grado superlativo. Es sumamente super sano, ya no, porque si estoy diciendo que es super sano, ya para qué le pongo sumamente, porque super sano ya es un adjetivo que está en grado superlativo y entonces no hay necesidad de añadirle adverbios de intensidad, es super sano simplemente. Al usar varios adverbios terminados en mente, se recomienda la terminación solo en el último. Él va rápido y silenciosamente. No es muy recomendable el va rápidamente y silenciosamente. No es que esté mal, pero no es muy recomendable. No me confundas, por favor, el determinante indefinido con el pronombre indefinido con el adverbio de cantidad. El determinante indefinido, ¿te acuerdas? Cantidad inexacta, cantidad vaga, imprecisa. Presenta el sustantivo, demasiado calor. Calor es un sustantivo, demasiado está presentando al sustantivo, entonces es un determinante indefinido, no es un adverbio. El adverbio es selectivo, solo se relaciona con el verbo, con el adjetivo y con otro adverbio. Pronombre indefinido, sustituye al sustantivo. Demasiados faltaron. ¿Quiénes faltaron? Demasiados. ¿Demasiados qué? Probablemente estudiantes, pero en este caso es un pronombre indefinido. Bien, intensifica al verbo, al adjetivo, otro adverbio, en ese caso sí es adverbio de cantidad. Demasiado comí, demasiado bello, demasiado lejos. Hecha esa aclaración, jovencitos, estas son las recomendaciones principales sobre lo que es el adverbio. Vamos a pasar a una diapositiva más. Bien, atentos y atentas, por favor. Listo, espero que hayan tomado capturita. Vamos a la siguiente diapositiva. ¿Me ayudan? Resolver. ¿Qué palabra subrayada no es adverbio? ¿Qué tienes que aplicar? Voy a retroceder un ratito. Tienes que aplicar esto. Si presenta el sustantivo, determinante indefinido. Si reemplaza el sustantivo, pronombre indefinido. Para que sea adverbio de cantidad, tiene que intensificar o ampliar el significado de un verbo, de un adjetivo, de otro adverbio. Hecha esa aclaración, ¿cuál de las subrayadas encima, hoy y bastante, no es adverbio? No, también. Encima, hoy, no o bastante. ¿Cuál no es adverbio? ¿Qué dicen ustedes? Los escucho, los espero, las espero. No, adverbio de negación. Sí, adverbio de afirmación. Tal vez, quizá, adverbio de duda. Entonces, me quedaría encima hoy y bastante. Aplica, dime con quién andas y te diré quién eres. Está encima. Está ampliando el significado del verbo. Está encima. Comeré. ¿Cuándo comeré? Hoy. Alguien me dirá, ¿cuánto dinero? Bastante. ¿Ya? Pero en el caso de encima está completando el significado de este verbo copulativo. En el caso de hoy está completando al verbo comeré. Y en el caso de bastante está completando al sustantivo dinero. En el caso de no está completando al verbo saber. Entonces, ¿en cuál no se produce un adverbio? En bastante dinero. ¿Por qué? Porque aquí es un determinante indefinido, ya que dinero es sustantivo.
En los demás casos sí hay adverbio, pero en bastante dinero no hay adverbio, porque dinero es sustantivo, entonces bastante es determinante. Bien, para que en este caso puedan un poquito más practicar. Iré con mucha alegría. Iré con mucha alegría. La alegría, mucha alegría. Mucha es un sustantivo, adverbio determinante. ¿Qué dicen ustedes? Vamos a practicar en la 1, rapidito por favor, porque tengo que pasar a parte práctica. Entonces me dice, es un determinante, ¿no? A ver, ¿quién fue? Sofía, dime, Sofía. Determinante, ¿por qué? Porque está acompañando al sustantivo, ¿no es cierto? Alegría, correcto. Su casa es bastante grande. ¿Qué tipo de palabra es bastante? Dime con quién andas, te diré quién eres. En la 2, ¿qué marcamos? Muy bien, me están diciendo que en la 2 sí es adverbio, la B, y tienen toda la razón, porque grande es un adjetivo, por ende este es un adverbio. El río discurre mansamente. Mansamente es un sustantivo, un adverbio, un adjetivo. ¿Qué dicen? Amplía el significado del verbo discurre. Entonces, mansamente, mansa, adjetivo, más la terminación mente, adverbio por su fijación. Por ende, la respuesta es la alternativa B. Continuamos. Es un ser demente. Es un ser demente. También sería adverbio. ¿Qué dicen ustedes? En la 6. Señorita, para que tenga la terminación mente, tiene que tener como palabra base un adjetivo. En el caso de la 5 es mansa, manso. En el caso de la 6, ¿cuál sería el adjetivo? No hay adjetivo de. Entonces, pero eso es una coincidencia gramatical, es una coincidencia gramatical. No hay un adverbio aquí. Y si digo un ser de mente, ser sustantivo, de mente adjetivo. No hay aquí adverbio, es una coincidencia gramatical. Correcto, me dieron esa clave de respuesta. Algunos faltaron hoy. ¿Algunos qué es? Sustantivo, adverbio, pronombre. Algunos faltaron hoy. ¿Quiénes faltaron hoy? Algunos. ¿Algunos qué? Probablemente estudiantes. Entonces, probablemente estudiantes. Probablemente estudiantes. Si es probablemente estudiantes, no puede ser sustantivo. Se le llama pronombre, 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 pronombre. Algunos faltaron hoy. Y eso lo hemos visto acá. Se están olvidando estos se están olvidando. No confundir. Dime con quién andas, te diré quién eres. Se están olvidando. Listo. Él es muy elegante. ¿Qué tipo de palabra es muy? Dime con quién andas y te diré quién eres. Elegante, ¿qué es? Un adjetivo. Entonces, muy, ¿qué es? Es un adverbio. Listo, chicos. A ver, ya está, con eso hemos terminado. Muchísimas gracias por su atención. Inmediatamente pasamos a la resolución de la práctica correspondiente para el día de hoy. ¿Listo? Relacione correctamente las siguientes afirmaciones con su criterio de definición. Aquí los criterios de definición es semántico, sintáctico, morfológico, lexicológico. Dice, observamos que el adverbio de tiempo mañana no sufre cambio de género. Me está dando una explicación de qué tipo. Semántica, sintáctica, morfológica, lexicológica. ¿Listo? Entonces, ¿qué me dirán aquí ustedes? El adverbio de cantidad más tiene la cualidad de aumentar o maximizar la cualidad de un adjetivo. Tiene la cualidad de aumentar o maximizar la cualidad de un adjetivo. ¿Qué criterio, qué explicación está haciendo? Si intentamos derivar o crear una familia de palabras a partir del adverbio donde, podremos afirmar que es imposible. Imposible derivar o crear palabras a partir de donde. No podemos. No tiene flexiones. ¿Qué explicación es esa? El adverbio de afirmación efectivamente cumple la función de circunstancial. ¿Qué explicación es esa? Es así, profesor, estoy segura que es sintáctico. Ya está, muy bien.
¿Qué marcamos en la pregunta 31? Díganme ustedes. La C. Verificamos si es la C que me están diciendo masivamente. Esta de aquí. Entonces, la 1. La 1 o la B. ¿Qué es la B? Criterio morfológico. Claro, es una palabra invariable. Entonces estaría bien criterio morfológico, que estaría la B. La 2, la A. La 2, la A. ¿Qué dice? Criterio semántico. Tiene la cualidad de aumentar o maximizar la cualidad de un adjetivo. Ya. La 3, la D. Si intentamos derivar, no podemos. Ese es un criterio de tipo crear familias, crear nuevas palabras. No podemos. Entonces está haciendo allí un criterio de tipo lexicológico. Ya. Y esta, sin lugar a dudas, la C, ¿no? Es un criterio de tipo semántico. Por ende, la respuesta correcta tiene razón, la alternativa C. Continuamos. Pasamos a la pregunta número 32 y dice lo siguiente. Marque la alternativa, marque la alternativa donde se haya utilizado una locución de tipo adverbial. Marque la alternativa donde se haya usado una locución adverbial. Locución adverbial, recuerda que es un conjunto de palabras, es un conjunto de palabras que tienen y asumen el mismo significado de un adverbio simple o un adverbio por su fijación. ¿En qué alternativa encuentras una locución de tipo adverbial? Acá, aquí, Sí. ya. Listo. Bien, entonces he marcado los posibles, entre comillas, y ustedes me están diciendo que no, que marque la alternativa C. A ver, verifiquemos. Entonces dice acá, esta actividad es muy peligrosa para ti. Adjetivo y adverbio forman una frase adjetiva. No hay locución adverbial, ¿no es cierto? No hay locución adverbial. Además, el todo tendría que darme una respuesta, ¿no? Siempre los mira por encima del hombro. Señorita, aquí sí, porque dice los mira por encima del hombro, los mira sobre el hombro. Pero sobre, pues, una preposición. Ah, entonces hay también locuciones preposicionales. Sí, sobre es una preposición. El competidor peruano va a la cabeza de la carrera. El competidor peruano va. ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Qué ponemos en la 32? ¿Qué ponemos en la 32? Pregunta número 32. Va a la cabeza. ¿Qué diríamos en va a la cabeza? Va adelante. ¿Y qué cosa es adelante? Ah, adelante sí es un adverbio. Entonces parece que la respuesta está acá. Encontramos una pollería demasiado sucia, demasiado y sucia. Entonces encontramos el adverbio y el adjetivo, pero no es una locución. Está intensificando el adjetivo. Limpiamente, limpia más la terminación mente, el verbo por su fijación, la respuesta a la alternativa C. Pasamos a la pregunta número 33, dice, marque la secuencia que tome en cuenta una oración con adverbio de tiempo y de cantidad. O sea que primero haya una oración que sea de adverbio de tiempo y otra de cantidad. Entonces decimos aquí terminará el conflicto entre ambos. Miguel llegaba recién a nuestra reunión, le compré lo que pidió, mas no quedó satisfecho, ¿ya? Le compré lo que pidió, mas no quedó satisfecho. El más y el menos son símbolos matemáticos y necesito más para la parrilla. Listo. ¿Dónde hay un adverbio de tiempo y otro de cantidad? Ya está, ya salió la respuesta. Listo, ¿qué dicen ustedes? Primero, adelante sería mejor. Listo. La respuesta sería la B, correcto. La respuesta es la B, esta de aquí. Adverbio de tiempo, la B. ¿Cuándo? Recién. Adverbio de cantidad, ¿cuánto necesita? Más. Correcto. Pregunta 34. Pregunta 34 y con ello ya me voy. Solo la 34. Vamos a hacer, ojalá que sea pequeña, si no buscamos una pequeña. Es grande, profesora. No, que sí la resolvemos rapidito.
Ya, a ver si hay una pequeñita aquí. Listo. Determina el tipo de adverbio que se usó y marca la secuencia correcta. Posiblemente, solo y jamás, ¿qué tipo de adverbios son? Posiblemente vayamos a la playa. Duda, profesora. Ya está, correcto, duda. Entonces solo puede ser la A o la C. Solo vendrás tú. Inclusión, exclusión. Jamás llegas temprano. No llegas temprano. No llegas temprano. ¿Listo? No llegas temprano. Nunca llegas temprano. ¿Listo? ¿Qué marcamos en la 37? La C, ¿no? Que esa se adapta mejor porque no es de inclusión, es de exclusión. Y entonces la respuesta es la alternativa C. Bien, jovencitos, jovencitos, con eso terminamos nuestro avance temático correspondiente para el día de hoy. Los tengo que dejar descansar. Nos vemos a la próxima semana. Muchísimas gracias por su atención. El día viernes coloco las diapositivas en el flash. Cuídense mucho, nos vemos. Gracias. Hasta luego, Hasta profesora. luego, Miss, cuídese.